Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 98 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitado el día de hoy, Julio Carranza. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Virtual. Muchas gracias, Salvador. Gracias por la invitación. Pues contento de poder platicar aquí este ratito con ustedes de estos temas. Y bueno, pues son temas que a mí en lo particular me gustan mucho. Entonces, la charla va a ser bastante interesante. Ya nos habían pedido acerca de este tema, pero bueno, Julio, para que la gente te empiece a conocer, ayúdame a presentarte un poco, platícales un poco acerca de ti, danos un poco de contexto de ti, ¿cómo ves? Muchas gracias. Sí, pues mi nombre es Julio Carranza, yo soy psicólogo de formación, posteriormente hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica, un doctorado en psicoanálisis y bueno, todos esos temas me han llevado mucho a interesarme por de qué manera nos podemos conocer a nosotros mismos un poco más. Y bueno, en psicoanálisis el tema de los sueños es prioritario, entonces bueno, pues es un gran camino para conocernos a nosotros mismos. Va a estar bastante interesante la charla, así que quédense ahí al pendiente. Pero bueno, antes de que arranquemos la conversación, te quiero hacer una invitación. Ya te puedes suscribir aquí a nuestro canal de Virtual para que sigas ayudando a este proyecto a que siga creciendo mediante las membresías. Te puedes suscribir a través de la membresía Club y a través de la membresía Gold. Si te suscribes vas a tener una serie de beneficios, entre los cuales también vas a poder seguir apoyando este bonito proyecto para que sigamos creciendo, para que tengamos muchas más personas, más invitados. Entonces, pues anímate, suscríbete, ya las membresías están disponibles ahí en el canal de YouTube. Julio, ya vamos a empezar a hablar directamente de este tema que me causa mucho, ya nos habían pedido aquí en el podcast, pero bueno, antes de que empecemos ya a entrarnos de manera directa al tema, me gustaría que empecemos a dar un poco como de contexto. Eres doctor en psicoanálisis, si no me equivoco. Ayúdanos a darnos una embarradita acerca de qué es el psicoanálisis y también acerca del inconsciente, que seguramente lo vamos a necesitar. Entonces ayúdame a dar un poco de contexto para que la gente más o menos se empiece como a empapar y ahorita entramos a la parte de los sueños. ¿Cómo ves? Me encanta la idea, porque creo que es necesario ese contexto para claro, que le podamos llegar allá, porque creo que tienes mucha razón en eso que dices, ¿no? Para las personas el tema de los sueños es muy interesante, nos llama mucho la atención y digo, no por nada en el pasado los sueños podían dirigir el destino de naciones, ¿no? O sea, lo que alguien soñaba, algún rey de algún pueblo, demás, era lo que iba a suceder posteriormente. Entonces, bueno, el psicoanálisis surge como un método para estudiar lo que sucede dentro de la mente, ¿no? Actualmente, si lo pensamos desde ahora, el caminito para llegar al psicoanálisis, pues primero, bueno, uno elige la psicología, ya que estás en psicología, pues sabes que hay diferentes áreas, laboral, educativa, clínica. Tomas la clínica y dentro de la clínica hay diferentes corrientes. Está el humanismo, está el gestalt, cognitivo-conductual, psicocorporal, hay un montón de corrientes y una de ellas es el psicoanálisis. ¿En dónde pone el énfasis el psicoanálisis? En el estudio del inconsciente. Es decir, nuestro comportamiento, además de venir de nuestra voluntad, viene de una parte de la cual no somos conscientes y esto es esas motivaciones que se han ido conformando en nuestra psique y bueno, el psicoanálisis lo que va a buscar es estrategias para aproximarse a saber lo que ocurre en el inconsciente para que a partir de ahí podamos tener decisiones más conscientes, valga la redundancia, sin dejarnos llevar solamente por el simplemente pues así se me ocurrió o así se dieron las cosas, sino que para el psicoanálisis todo tiene una base que se encuentra ahí en el inconsciente. Bien se dice mucho de que muchas de las cosas que hacemos, accionamos, incluso pensamos o decimos, vienen de nuestro subconsciente. A veces ni siquiera nosotros tenemos como la oportunidad de formularlo porque ya está trabajado y ya, no sé bien la expresión que me lo comentaron en esa ocasión, pero era como de en lo que tú tardas en procesar lo que vas a lo mejor a comentar o a decir, tu subconsciente ya respondió. ¿Eso es real? Así es, exactamente. Hay muchas cosas que hacemos como por automático, ¿no? Y eso pues tendría que ver con el inconsciente, pero hay algunas cosas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta y solamente caemos en esa parte de decir, me volvió a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Como un patrón repetitivo. Exactamente, los patrones repetitivos tienen su base en el inconsciente, entonces bueno, a partir de ahí surge y bueno, ya hace muchos años de esto, inicia con los estudios de Freud, que trata de explicarnos cómo es la mente, ¿no? Freud básicamente hace dos tópicas para iniciar, ¿no? En la primera, Freud lo que dice es, voy a tratar de explicar cómo funciona la mente. Y él nos habla de tres niveles, ¿no? Donde está lo consciente, donde está lo preconsciente y donde está lo inconsciente. ¿Lo preconsciente?
Preconsciente o subconsciente. Okay. Tú lo mencionabas ahorita como subconsciente, wow. Serán como sinónimos. ¿Qué es el preconsciente o subconsciente? Es aquel material al cual nosotros podemos acceder de alguna manera, es decir, no todo el tiempo estamos pensando en ello, pero si hacemos un pequeño esfuerzo a través de la memoria o a través de ciertas asociaciones, podemos acceder a esa información. Lo que está en el inconsciente es la mayor cantidad de información, ¿no? De hecho, muchos esquemas lo representan con la imagen de un iceberg. Okay. Sabemos que en el iceberg la parte más grande es la que está bajo el agua, ¿no? Sí. Lo que sale es solamente un piquito. Y entonces Freud nos dice que nuestra mente es así. La parte consciente es muy pequeñita y todo lo demás tiene que ver con esas motivaciones que están en el inconsciente y que eso nos lleva a tener mayor afinidad o gustos o rechazos hasta en ciertas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, ¿por qué el día de hoy elegí una camisa de este color? Deberá de tener una razón consciente y si no, será inconsciente, ¿no? ¿Por qué elijo determinadas cosas? Entonces, en el inconsciente hay mucha información. Oye, fíjate que normalmente a mis invitados me gusta preguntarles acerca de su infancia, de su niñez, de su juego. Siempre he pensado de que mucha parte de nuestra salud mental se construye en la infancia. Muchos problemas y muchos traumas emocionales se formulan desde la infancia, desde las infancias. ¿Por qué es importante tener una buena infancia para tener una mejor salud mental? Los que ya estamos ahorita ya grandes y viejos, pues ya no podemos hacer nada, ahí, sí. Pero creo que sí, muchos de los traumas, muchas situaciones que traemos y que cargamos de nuestra vida ahorita en la adultez, vienen de la infancia. Platícanos un poco de esto. Pues mira, justamente ese fue el camino que a mí me llevó al psicoanálisis. Cuando yo estudiaba psicología, empezaba a revisar temas que tenían que ver con psicopatología y bueno, siempre me llamó la atención y me encontraba con que el tema de la infancia jugaba un papel prioritario enorme, ¿no? Entonces, bueno, por eso es de que me voy a estudiar psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, porque ahí se empiezan a conformar esos elementos. Hay incluso algunos autores en psicoanálisis que lo refieren a manera de decir que infancia es destino. Infancia es destino. Infancia es destino. Es decir, es en los primeros años de vida en los cuales se conforman las bases más importantes para la personalidad. Yo me atrevo a decir, los primeros meses de vida, cuando hablamos de este desarrollo temprano, ¿no? Cuando ese es un bebé, después cuando viene la primera infancia, se van a generar ahí pautas relacionales muy valiosas para la forma en la que nos vamos a vincular posteriormente. Y bueno, se estructura la personalidad, nuestro tipo de apego, nuestro carácter. Entonces, bueno, hay muchas cosas que surgen en ese momento y que, bueno, una de las características del inconsciente, de este que hablábamos hace rato, es de que el inconsciente es atemporal. Atemporal. Es decir, no importa si tú lo viviste cuando tenías 3 años o te acaba de pasar ayer. Claro. En el inconsciente se junta todo, ¿no? No lleva las mismas reglas lógicas del consciente, ¿no? Entonces, bueno, por eso es de que aquello que sucedió en aquel entonces puede ser muy significativo para lo que ocurre ahora. Es como si el inconsciente estuviera viviendo en el eterno presente siempre, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros vemos y percibimos el tiempo de una manera diferente a como el inconsciente lo está percibiendo. Exactamente, sí. Para el inconsciente no hay una línea cronológica, temporal, ¿no? Sino que, bueno, todo está mezclado ahí y, bueno, es por eso, ¿no? Y nos vamos acercando un poquito al tema de los sueños. Es por eso que los sueños también tienen esa forma donde la cronología temporal puede jugar de muchas maneras, es decir, puedes tener un sueño en el cual estás jugando con tus juguetes de cuando tú eras niño, pero estás en tu oficina de hoy cuando eres adulto, ¿no? Entonces son 2 momentos temporales que en el sueño aparecen mezclados. Órale, va a estar bastante interesante. Ya vamos entrando en contexto y se va poniendo buena la charla y vamos entrando en los sueños. Desde niño uno empieza a desarrollar diferentes sueños. Sí. Hay algunos que son buenos, bueno, no vamos a decir buenos ni malos, eso no existe. Hay algunos que pues tienen un contexto un poco más como que te sacan como, que te ponen nervioso, vamos a ponerlo así, y hay otros como que te sorprenden, ¿no? Hay unos sueños bastante espectaculares, pero bueno, vamos entrando en la plática. ¿Qué son los sueños también? Y desde el psicoanálisis, ¿cómo se interpretan los sueños? ¿Cómo se puede entender los sueños también? Sí, bueno, pues el sueño,
lo dice Freud, el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. Okay. Es decir, nosotros podemos acceder a material inconsciente de diferentes maneras, ¿no? Sí. Una de ellas, bueno, pues es a través del dibujo, estas pruebas proyectivas que hacen la mayoría de los psicólogos, ¿no? Y que con eso pueden identificar aspectos que están en el inconsciente, a través de esos lapsus que a veces tenemos, ¿no? Cuando cambiamos una palabra por otra, es como, y hasta coloquialmente lo decimos, no, te afloró el inconsciente, ¿no? Sí. Entonces, hay caminitos para acceder a eso. En el caso de los niños, el juego también es una vía muy importante para el inconsciente, pero por encima de todas está el trabajo con los sueños. El trabajo con los sueños nos va a permitir acceder a material inconsciente y bueno, muchas de las características que definen al inconsciente son muy parecidas a lo que sucede en los sueños, ¿no? La no temporalidad, la falta de una conciencia moral. En el sueño puedes hacer muchas cosas que a lo mejor en la vida diurna no harías, ¿no? Claro. Y efectivamente hay sueños, hace ratito que tú hacías la división, yo pensaba, a lo mejor lo podríamos llamar los sueños de placer y de displacer. De placer y displacer. Así es. Ok, a ver, cuéntanos. Y cuando uno trabaja en el consultorio con algún sueño de algún paciente, a mí siempre me gusta iniciar, después de que me cuenta el sueño, preguntándole cómo se sintió cuando despertó. Okay. ¿No? Esa sensación, ¿no? De si fue una sensación grata, si hay interés, si hay gusto, si hay alegría, o por el contrario, si hay tristeza, si hay angustia, si hay miedo, ¿no? Como las famosas pesadillas. Uh-huh. Entonces podemos separar los sueños entre los de placer y los de displacer, ¿no? Y algo importante es de que el significado del sueño nunca va a ser literal. Entonces, bueno, creo que ese es un primer punto para llevarnos, que no nos preocupemos por los sueños. A lo mejor en el sueño pasaron cosas terribles. Claro. Por regla, el sueño nunca va a ser lo que sucedió tal cual. El sueño siempre viene con un material encubierto, dibujado, sutil. Hay muchos mecanismos dentro del sueño que lo elaboran de una manera tal que no es como una copia de lo que va a suceder o de lo que sucedió, sino que es una creación que va haciendo nuestra mente. Ok, a ver, vamos por pasos. Ajá. De niños, cuando a veces tenemos un ejemplo que estamos jugando, estamos viendo televisión, siempre, bueno, a mí me pasaba que ya luego tenía sueños que eran como muy relacionados con lo que viví durante todo el día, ¿no? Luego también había situaciones muy densas que pues pasaban, y entonces en los sueños pues yo tenía como toda esta información que me hacía tener displacer o placer, ¿no? En la mañana siguiente. Había sueños que literalmente sí me sacaban como de contexto, y creo que la mayoría de las personas luego a veces nos pasa, que sueñas como alguna cosa como bien extraña y de repente es como de, uy, no, ya está como que te predispones a que quizás eso pueda pasar. ¿Eso puede pasar? Ajá. Sí puede pasar, okay, ¿no? Y a eso le llamamos los sueños premonitorios, ¿no? Desde el psicoanálisis, el sueño premonitorio no tiene una función mágica como tal, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el psicoanálisis? Que el inconsciente va captando cierta información, la elabora de una manera, te la presenta a través del sueño, y la probabilidad de que suceda es bastante alta, porque el inconsciente va adquiriendo mucha información. Y bueno, aquí a lo mejor me regreso un poquito, nada más para explicar cómo vamos incorporando, cómo llega la información al inconsciente, ¿no? Okay. Primero, nosotros estamos viviendo en el aquí y en el ahora, suceden cosas en este momento presente. Si la información que estamos recibiendo no es tan importante, pasa del consciente al preconsciente y después se olvida y queda guardada en el inconsciente. Okay. Puede ocurrir que tengamos información que sea muy valiosa, muy fuerte, muy importante, y esa, por nuestros mecanismos de defensa, lo que va a hacer es de que se toma de la conciencia y se manda al inconsciente, se reprime, ¿no? Porque es información que nos cuesta trabajo manejar, ¿no? Sí. Y entonces es un poco lo que tú decías, ¿no? A veces el sueño se conforma de los restos diurnos, de lo que jugamos ayer, ¿no? Pero a veces el sueño se trata de lo que vivimos hace años porque fue una situación muy significativa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, resulta que tenemos nosotros en nuestro inconsciente la posibilidad de tener mucha información que ni siquiera pasa por la conciencia. Es decir, nosotros ahorita estamos en esta charla, pero al mismo tiempo nuestros oídos alcanzan a escuchar el coche que pasó o una moto, un claxon, claro, ¿no? Nuestra visión, aunque yo te pueda estar viendo así, de reojo alcanzo a ver la planta, cámaras toda y la demás. periferia. Sí, claro. Exactamente. Entonces, todo eso sí se guarda en el inconsciente. ¿Qué sucede? Que entonces en ocasiones, pues
de forma no tan consciente, pero pues yo ya estoy enterado de que un familiar tuvo una enfermedad, lo escuché toser el otro día, alguien me platicó que cuando las personas hacen eso, luego llegan a tener tal complicación, supe del caso o me salió una nota en el teléfono de muertes y cosas por el estilo, y entonces sueño que un familiar se muere. Sí. ¿No? Y después sucede que sí se muere, ¿no? Ese sería un sueño premonitorio. No es que de manera mágica yo haya adivinado el futuro, sino que mi inconsciente fue captando datos que yo tenía, los condensó, me los muestra, y entonces cuando aparece el sueño que después se cumple, me quedo con esa sensación de que como que lo adiviné. Claro. Seguramente hay muchos sueños que no se cumplen, pero algunos de ellos pues serían estos si les llamamos premonitorios. Seguramente mucha de la banda que nos está escuchando ha tenido más de algún sueño premonitorio, porque creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que luego sí tenemos como, creo que son lapsos también. Hay momentos donde, bueno, yo hablo de mí, ¿no? O sea, no tengo como tantos sueños, pero hay situaciones, bueno, hay lapsos donde o estoy muy cansado, o tengo muchas situaciones y tengo unos sueños bien densos. O sea, unos sueños que literalmente a veces puedo decir como que se siente que estás literalmente interactuando. O sea, que te sientes que tú eres como parte del sueño, hasta incluso como que te levantas como angustiado y te levantas hasta acelerado de que pues sientes que la realidad del sueño es la realidad que estás como viviendo, experimentando. Son sueños muy vívidos, ¿no? Sí. O sea, pareciera que realmente estuvimos ahí, ¿no? Y bueno, a veces puede ser que estemos muy cansados, que hayamos tenido demasiadas cosas, que el sueño alcanza a librar la línea de la conciencia y alcanza a salir, ¿no? Porque, bueno, esto que tú decías ahorita de si tengo muchos sueños o pocos sueños, la realidad es de que todos soñamos todas las noches. Todos soñamos todas las noches. Todos soñamos todas las noches y soñamos más de una vez. Ok. Es decir, podemos dividir una noche del dormir, ¿no? En donde empieza viendo unos minutos de ensoñación, más o menos 20, 30 minutos, lo que cada quien tarde en dormir. Sí. Y entramos en un sueño, ¿no? Es un sueño no mor, ¿no? Después va a venir un sueño mor, movimientos oculares rápidos. Okay. Cuando estamos dormidos y se ve en los párpados que se están moviendo los ojos, ahí estamos soñando. Okay. Porque además de todo, los sueños en su inmensa mayoría son visuales. ¿Sí? Sí hay sueños prioritariamente visuales, después tenemos auditivos, kinestésicos, hay pocos sueños olfativos, pero también los llega a ver, ¿no? Y hay sueños de sensaciones. Entonces, el que más predomina es el visual. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro está captando imágenes, ¿no? Sí. Entonces, como que la reacción es mover los ojos, porque cuando uno capta imágenes, mueve los ojos en la vida diurna. Entonces, lo que sucede en una noche de dormir es de que entonces tenemos un ratito de sueño no mor, 40 minutos, 20 minutos de sueño mor, y así va pasando toda la noche, ¿no? Entonces, es curioso porque una persona que duerme en promedio 8 horas tendrá alrededor de 7 sueños en una noche. Órale, wow. Y a mí eso me voló la cabeza porque luego lo contrasto con la cultura popular, ¿no? Y recuerdo que en mi pueblo la gente decía, no, a esas horas yo ya estaba en el 7º sueño. Y digo, oh, tienes razón, en una noche hay 7 sueños. Sí. ¿No? Entonces, bueno, esos 7 sueños, nuestra mente utiliza sus propios mecanismos como de bloqueos porque hay algunos que pueden ser angustiantes. Entonces lo que sucede es de que despertamos y no recordamos haber soñado nada, ¿no? A veces soñamos y sentimos que este sueño primero estaba en la escuela y después ya estaba con mi mamá, pero después llegaba mi pareja. Entonces, lo que sucede aquí es de que son 3 sueños diferentes que cuando despiertas se mezclan entre sí y pareciera que tuvimos un solo sueño. Órale, bastante interesante. Eso no lo había escuchado, de que teníamos sueños todas las noches. Sí. Así incluso pues, se me hace como impresionante, ¿no? Al pensar de que toda la noche estamos construyendo algo mientras estamos como dormidos y que al día siguiente pues la mayor parte de las personas creo que no lo recordamos. ¿Es malo no recordarlo? No, no es malo no recordarlo. Nuestra mente utiliza sus propios mecanismos para darte lo que necesitas
Aquí lo que será importante será que si algún día recuerdas algún sueño, es porque hay un mensaje que está saliendo de ahí, que tu propia mente está tratando de sacar y que si lo podemos entender, nos puede ayudar mucho, ¿no? Okay. Un consejo que les podría dar si estamos interesados en recordar un poco acerca de nuestros sueños es llevar un diario de sueños o una libreta de sueños. Sí. Y es recomendable tenerlo en el buró, junto a la almohada, algo así, para que al despertar lo primero que hagas es escribir las palabras que se te vengan a la mente, ¿no? Ya después, más despierto, pues te pones a hilarlo y a encontrar pues de qué fue de lo que se trató el sueño, ¿no? Claro. Pero al despertar, antes que el celular, antes que cualquier cosa, escribir algunas palabritas que se te vengan a la mente y probablemente por ahí podamos acceder. Mucha información seguramente se puede encontrar en esas notas, ¿no? Que luego a veces Sí. uno despierta y empieza como a escribir y luego puede encontrar pues cosas como bastante sorprendentes. Oye, platicábamos ya acerca del inconsciente. A través de los sueños entonces podemos conocer nuestro subconsciente. Exactamente, es un canal por el cual podemos nosotros llegar ahí. Y bueno, también de lo que se trata, si bien una de las premisas del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, Sí. yo luego pienso que no es tampoco como tener una caja de la cual vamos a sacar cosas por sacar. Hay que sacar lo que es necesario. Hay muchas cosas que no son necesarias. Incluso a veces en la práctica clínica uno alcanza a detectar ciertas cosas con los pacientes, pero que sabes que no lo va a poder asimilar, Sí. o que le va a causar algún malestar o algo así. Entonces no se trata nada más de sacar por sacar. Entonces, bueno, por ejemplo, sueños, pesadillas, angustiosos y demás, es que está saliendo un material que a lo mejor no tendría que salir de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos acceder a esa información. Creo que es bueno que nos aproximemos quitándonos muchos prejuicios, Claro. abriendo la mente mucho, tratando de entender que al final de cuentas el sueño es tu propia mente dándote un recurso para que tú puedas trabajar con ello. Bastante interesante. Oye, entonces, ¿hay técnicas para interpretar los sueños? ¿Hay, no sé, alguna forma? ¿Crees que nos puedas contar un poco? Sí. Fíjate que justamente cuando el psicoanálisis va surgiendo, bueno, pues hay muchas cosas que Freud estuvo haciendo de manera experimental, haciendo pruebas. Vamos, ahorita ya sabemos que hay muchas cosas que están bien hechas y que están mal hechas, ¿no? Claro. Pero Freud empezó a hacer pruebas con todo esto y curiosamente uno de los primeros textos de Freud tiene que ver con la interpretación de los sueños, ¿no? Y entonces en la interpretación de los sueños Freud empieza a elaborar esta técnica analítica para podernos aproximar. Y bueno, la técnica básica para interpretar los sueños es la asociación libre. La asociación libre la utilizamos mucho en terapia, Sí. cuando le pedimos a una persona que nos hable acerca de lo que se le venga a la mente. Cuando nosotros vamos a psicoterapia, no solamente vamos a hablar de la crisis, de lo más grave, de lo más importante. A veces los pacientes me platican la serie de televisión o la telenovela que vieron ayer, y para mí eso es muy interesante porque encuentro en esa serie algo que conecta con la vida del sujeto y entonces me hace pensar que por algo el tema tuvo cabida en esta sesión, ¿no? Por algo lo trajo a este momento, ¿no? Sí. Y entonces eso de empezar a hacernos preguntas de esto, con qué se pudiera relacionar, cómo es y demás, nos ayuda también a la parte de los sueños, ¿no? El paciente llega a consulta y nos narra un sueño, ¿no? Cuando alguien me platica un sueño, me parece que lo mejor es tratar de replicarlo, ¿no? Si tú me cuentas un sueño, yo trataría de repetirlo para ver si lo pude recibir completo, ¿no? Okay. Y si no, hacer la corrección y recibir lo que me haya hecho falta recibir. A final de cuentas, el sueño creo que también lo podemos ver como un regalo, ¿no? Alguien que nos platica un sueño nos está dando un cachito de lo que hay en lo más profundo de sí, ¿no? Y entonces, el primer paso será recibirlo con mucho cuidado, con mucha atención, ¿no? Para nosotros tenemos que estar en algo que se le llama atención flotante. Es decir, atención flotante. Atención flotante. Atención flotante es, en ese momento para mí no hay celular, no hay lluvia, no hay preocupaciones si pagué o no el recibo de la luz. Claro. Tiene que quedar muy aislado para que mi atención sea plena en donde estoy, ¿no? Y entonces, ok, eso me ayuda a recibir mejor el sueño
Y, ok, vamos ahora a la siguiente parte que será el preguntar la sensación, ¿no? ¿Cómo se sintió haber soñado, ¿no? Sensación física, sensación también en emociones. Emocional, sí, como cómo se sintió eso, ¿no? Y bueno, para hacer este trabajo con el sueño, algo que será importante es como quitarnos esos bloqueos, ¿no? Sí. Porque a veces se siente como que lo que soñé estuvo mal, ¿no? O como que fui el más malo cuando lo hice, ¿no? Y no. O hice algo indebido en el sueño, ¿no? Ajá, sí, y entonces antes de hacer un juicio de si estuvo bien o estuvo mal, vamos tratando de entender qué es lo que quiere decir, ¿no? Y entonces, ok, empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Decir, ¿qué es lo que más te llamó la atención del sueño? ¿Qué aspectos identificas? ¿A qué se parece esto o a aquello otro? Trabajamos mucho con simbolismos. Una de las características del inconsciente y de los sueños es de que utilizan un lenguaje simbólico. Es decir, hay elementos que están ahí no por su significado literal, sino por un significado alterno que tienen, ¿no? Entonces vamos identificando elementos del sueño, ¿no? Y entonces vamos pensándolos como símbolos, ¿no? No sé, soñé con una pelota, ¿no? Ok, ¿hay algo en tu vida que te recuerde alguna pelota? ¿Para qué sirve una pelota? ¿De qué color te imaginas una pelota? ¿No? ¿Qué puedes hacer con una pelota? Sí. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo se escucha una pelota? Entonces empezamos a buscar relaciones de lo que aparece en el sueño con cosas que se le vengan a la persona a la mente. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo es empezar a generar hipótesis. Entonces vamos desmenuzando los símbolos que aparecen en el sueño y después tratamos de hacer una integración. Me comentabas que entonces hay símbolos, entonces hay formas en las cuales podemos ir comprendiendo los sueños. Sí pasa, ¿no? Que luego a veces, oye, soñé con, y se incluso dice, ¿no? Que si sueñas, eso es una tontería, no sé si es real, pero que dice, bueno, si pisas suciedad, es dinero, o si sueñas con esto, es aquello. ¿Todos esos símbolos sí tienen alguna relación o solo es cultura que hemos ido construyendo? Pues mira, es cultura que hemos ido construyendo y que bueno, surge a partir del gran interés que tenemos en los sueños, porque bueno, ya lo dijimos, todos soñamos, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de encontrar algunas respuestas y creo que esos textos, estos libritos de puesto de revistas, ¿no? Donde encontrábamos el significado de los sueños, ¿no? Si se te cae un diente es que te vas a casar, cosas por el estilo, ¿no? O te vas a ganar la lotería también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a final de cuentas, creo que hay algunos simbolismos que son un poco más generales, algunos de ellos incluso universales. Y bueno, por aquí traemos a la mesa un poquito a Jung, otro autor del psicoanálisis, que él nos habla acerca de los arquetipos, ¿no? Los arquetipos son estos simbolismos universales, ¿no? Donde entonces te puede brindar algo de información. Pero entonces tenemos que el inconsciente es individual, es personal, ¿no? Para Jung, además de haber un inconsciente individual, hay un inconsciente colectivo. Y esa fue una de las razones por las cuales se separa de la línea freudiana, ¿no? Pero entonces con esto lo que nos explica es de que hay ciertos simbolismos que nos pueden ayudar a aproximarnos, ¿no? Como hipótesis, ¿no? Sí. Y puede o no tener cabida, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente es aquellos sueños que tienen que ver con el agua, ¿no? El agua tiene un referente muy materno, ¿no? Todos venimos de un medio acuoso que es el vientre de nuestra mamá, ¿no? Y entonces, bueno, soñar con agua puede tener que ver con la relación con la figura materna. Sí, yo sueño que estoy en un lago plácido, tranquilo, calmado, pues a lo mejor me habla de cómo es esa relación, a diferencia de si estoy soñando que estoy a la deriva, en la marea, con olas enormes que me quieren tragar, pues también nos habla de esa relación. Pero puede ser que estemos trabajando con un paciente que a lo mejor sea marino y entonces su experiencia de vida se vincula con el agua de otra manera. Entonces, esos símbolos generales, ¿no? De decir, bueno, el agua tiene que ver con una relación con la figura materna, los aproximamos como una opción, pero no como una ley. Nunca va a ser de que si sueñas esto, es por esto, ¿no? Si sueñas esto, puede ser por eso, pero habrá que ver si en tu caso aplica o se relaciona con algo diferente. Entonces, sí, primero buscamos que la persona nos platique con qué lo puede asociar. Si no encontramos nada con qué asociarlo, podemos nosotros aproximar uno de esos simbolismos. En los niños que de repente tienen sueños como más recurrentes o así,
¿Hay algún punto donde es necesario prestar atención? ¿Hay algún momento donde dices, yo como papá o como tutor de algún niño, que de repente me empieza a contar ciertos sueños? ¿Hay algún momento donde es necesario prestar atención? Sí, creo que es importante, sobre todo con los sueños displacenteros, con las los niños pesadillas. y con los adultos también. También las pesadillas, los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son muchísimo más frecuentes en la infancia que en la adultez. Y esto tiene que ver con que hay un conflicto en el inconsciente que necesita salir de alguna manera y sale a través del sueño, ¿no? Sí. Cuando somos adultos contamos con más recursos psicológicos y entonces lo podemos hacer a través de la palabra o a través de nosotros movilizarnos, tenemos mayor control, ¿no? Pero el niño no tiene esos recursos, Sí. entonces por eso aparece mayormente en el sueño. Entonces, cuando esto aparezca, es que el sueño es el síntoma, pero no es la enfermedad. Es decir, hay un conflicto por ahí que se tendrá que resolver y entonces en esos casos sí es importante pues llevar al niño a terapia, ¿no? Afortunadamente hay modalidades para trabajar con los niños que son muy bonitas para trabajar con ellos. La psicoterapia con niños es un área muy, muy, muy hermosa. Entonces, bueno, lo podemos hacer desde ahí. El tema de los sueños recurrentes, ¿no? Sí. Que también mencionabas ahorita, ese sí aparece en la infancia, adolescencia, adultez, puede aparecer en cualquier momento. Y el sueño recurrente también nos habla de que hay un conflicto no elaborado, ¿no? Okay. Lo soñamos una y otra y otra y otra vez y en ocasiones lo que me pasa es de que cuando entendemos el significado de ese sueño, el sueño recurrente desaparece. Se va. Sí. Encontró su forma de expresión, encontró su forma de entendimiento y entonces ya no es necesario. Okay. Y eso es lo mismo que sucede en el caso de los niños con los juegos recurrentes. Estos niños que juegan a lo mismo, o que ven la misma película una y otra vez, que ya se saben hasta los diálogos. Hay algo ahí de mi inconsciente que está conectando, ¿no? Okay. Y a lo mejor ya cuando paso a una etapa de vida diferente, ya no se necesita y se suelta también. Bien decíamos ahorita que, bueno, en la infancia agarramos mucha información que luego son los traumas que tenemos cuando somos adultos. Ajá. A través de los sueños nos pueden ayudar para sanar estos traumas, para avanzar. ¿Funciona de esta manera? Funciona mucho para ello. ¿Cómo funciona? Danos contexto. Porque, por ejemplo, bueno, algo que sucede en la terapia, yo creo que pues ya a estas alturas todos sabemos que el psicólogo no tiene la verdad absoluta, el psicólogo no tiene las palabras mágicas para curar, ¿no? El psicólogo lo que va a hacer es tratar de ayudarte a que tú encuentres adentro de ti ese algo que te pueda ayudar a mejorar, ¿no? Y bueno, ¿qué más que hacerlo con los sueños, no? Es llegar muy, muy, muy profundo y entonces el sueño nos puede brindar algo, ¿no? El sueño nos va a hablar de cómo se incorporó la información. Y bueno, ahorita, por ejemplo, que hablamos acerca de los traumas de la infancia, lo que sucede es de que no nada más es importante lo que nos pasó, sino cómo interpreté yo lo que me pasó. Okay. Me ha tocado a veces hacer estudios con dos niños que pertenecen a una misma familia y uno tiene la visión de las figuras parentales de cierta forma y el otro pareciera que tiene otros papás completamente distintos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero si vienen de la misma familia, lo que sucede aquí es de que nosotros interpretamos la realidad. Nuestra interpretación siempre va a ser subjetiva, ¿no? Porque tiene que ver con nuestros sentidos, pero también con nuestras experiencias de vida y entonces por ahí cruzamos y lo entendemos de una manera. El sueño entonces nos puede brindar información acerca de cómo fue que tú entendiste eso, ¿no? Okay. Pero el sueño, como tiene más datos, nos puede dar elementos para decir, eso que tú entendiste de esta manera, tal vez fue así, pero también pudo haber sido por esto o también pudo haber sido por esto, ¿no? Claro. Entonces ya te da más opciones como para poder resignificar experiencias del pasado, ¿no? Y entonces es diferente el pensar, ¿no? O el vivirme como que a mi mamá no le importé, no me quiso y no me prestó atención, ¿no? A pensar en que la relación que tuve con mi mamá fue muy distante porque tenía que trabajar, porque no se daba abasto, y entonces empieza a cambiar un poco esa sensación de sentirme rechazado, ¿no? A sentir que sí estuvo presente de la manera en la que pudo estar, conforme las condiciones nos lo presentaron. Entonces vamos resignificando. Oye, platicábamos ahorita de la parte de los sueños placenteros y displacenteros. ¿Hay alguna forma de tener buena salud
en sueños, no sé si es correcto o eso no existe. Híjole, bueno, es que el término salud a lo mejor ya sería un constructo más consciente, Okay. ¿no? Al inconsciente no le importa, el inconsciente nos lo presenta todo ahí, ¿no? Pero si lo pienso en particular con el tema, por ejemplo, de las pesadillas, ¿no? Nuestra psique hace un intento por autorregularse, ¿no? Una de las hipótesis que expone Freud también le llama una hipótesis económica, ¿no? Es decir, en nuestra mente hay diferentes energías que buscan regularse a partir de ello, yo y super yo, ¿no? En palabras mundanas, el ello sería como el diablito, el super yo el angelito y el yo es el de en medio, el que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces nosotros, para todo lo que hacemos, consideramos lo que se me antoja, lo que dice el diablito, lo que debo, lo que dice el angelito y al final yo decido desde mi conciencia. Hay ocasiones en las cuales nosotros hacemos cosas más cargadas hacia el ello, más cargadas hacia el impulso, sin tomar en cuenta lo que yo debería, ¿no? Y entonces, aunque lo hago, lo disfruto y conscientemente me la paso genial, ¿no? En el sueño aparece esa culpa, aparece ese super yo, ¿no? Que aparece castigador, ¿no? Y entonces en el sueño voy a tener un sueño de castigo o de persecución o de miedo o de cosas así. Y entonces ese gran placer, sin hacerle caso al deber, queda ya de alguna manera nivelado, porque entonces sí lo tuviste, pero ya tuviste también la consecuencia, entonces estamos en paz, ¿no? ¿Qué es lo que yo propondría para el tema de las pesadillas? Analizar si hay cosas que nos estén generando algún tipo de culpa. Okay. Si hay algo que estás haciendo que no se siente tan bien, ¿no? Y entonces aquí no se trata de hacerlo bien o mal para los de afuera, es para tu propia conciencia. Claro. ¿No? Entonces, esa sería la recomendación. Porque creo que, bueno, o sea, sí valdría la pena, ¿no? Como cuidar esa parte de las pesadillas, ¿no? A veces porque, pues incluso no descansas, ¿no? O sea, como que tienes esa sensación durante la noche y pues toda tu jornada al día siguiente como que está enfocada en eso que soñaste y como que estás todo el día intentando resolver, ¿no? Intentando resolver qué soñaste, por qué lo soñaste, le estás buscando como un significado. Entonces, pues bueno, por eso preguntaba, no sé si hay una forma de tener una buena relación ahí con nuestros sueños. A mí me parece que cuidar que no nos movamos desde la culpa va a ser un elemento que va a ayudar, pero eso sí, incluso yo lo he vivido a nivel personal. Cuando me pongo como a analizar mis pesadillas, ya no me dan tanto miedo. O sea, porque sí, en el sueño apareció y se me apareció el diablo, ¿no? Pero en ese instante en el que despierto, más bien trato de entender, bueno, pues es que no era el diablo, pero ¿qué era eso que aparecía como un diablo en mi sueño, ¿no? Y entonces eso hace que el sueño sea menos angustiante, porque pues hay una parte de ti que va a saber que pues no es real y no representa eso. Entonces nos ponemos a analizar nuestros propios sueños, a buscar el significado del porqué y entonces, bueno, la angustia disminuye. ¡Wow! Me encanta ese tema y creo que le podemos sacar mucha más profundidad. Pero bueno, tengo curiosidad. No sé si nos puedas compartir o se puede compartir si has tenido algunos casos de algunos sueños muy extraños o algunas situaciones que te hayan platicado igual en sueños, a lo mejor de algo que nos pueda volar la cabeza. ¿Crees que nos puedas compartir algo? Sí, estoy tratando de pensar un poco en ello. Yo creo, bueno, se me vienen a la mente como fragmentos de sueños, ¿no? Sí. Que me han llevado a consulta. Y a mí luego me parece como muy significativo que hay sueños que luego tienen algunos componentes que cuando los interpretas son muy parecidos a la vida real, ¿no? Tenía por ahí el caso de un joven, ¿no? Sus papás se habían divorciado, ¿no? Y bueno, en alguna entrevista con el papá él me decía, bueno, es que como que yo ya no estoy tanto en contacto y a mí me usan nada más para pedirme dinero, para que los lleve. Y entonces le decía, es que a veces me siento como un chofer. Okay, hasta ahí quedó esa entrevista, ¿no? Entonces, bueno, con este chico, ¿no? Que estaba en la primaria, ¿no? Me decía que tuvo un sueño en el cual algo sucedía en su casa, no sabía si había sido un incendio o una explosión, entonces tenía que salir corriendo de ahí, ¿no? Sí. Encontraba a su mamá en la puerta, se iban corriendo, se subían al coche y entonces un taxista los llevaba hacia otro lugar, pero a él le daba la sensación de que su mamá había tenido una historia
con este taxista, ¿no? Okay. Y cuando me platica el sueño me dice, y es que como que ella había tenido algo que ver con este taxista o con este chofer, ¿no? Y entonces ahí fue como clic, ¿no? Porque entonces el papá me había contado que se sentía como el chofer, ¿no? Y entonces aparece este sueño que nos habla acerca de cómo ese divorcio, esa separación se vive como esta explosión que sucede en casa y entonces al salir aparece la escena de la mamá con el papá, ¿no? Entonces Claro. en realidad no era un taxista, era un chofer que en realidad era el papá, ¿no? Entonces simbolismos por ahí vamos a encontrar. ¿Algún sueño recurrente que de repente que digas, ay, 2, 3, 4 que te lleguen? Creo que, bueno, los sueños de persecución son muy, muy, muy comunes, ¿no? Me están persiguiendo y ahí es muy, muy, muy variable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el sueño de persecución? Que una parte de mi persecutor interno, de mi superyo, de mi conciencia moral, Sí. la voy a proyectar allá afuera, ¿no? Entonces, a veces la proyecto, ¿no? Y entonces me viene persiguiendo un lobo, un oso, un asesino, un ladrón, ¿no? Si sigue siendo tan angustiante, tu mente lo que va a hacer es partir en cachitos, ¿no? Para que ese gran malo no se sienta tan grande y entonces lo parte en pedacitos pequeños malos y entonces de ahí surgen los sueños de las víboras, las serpientes, las arañas, alacranes y demás, que son como un monstruo grandote pero partido en pedacitos chiquitos. Entonces los sueños de persecución son muy, muy comunes. Yo creo que el sueño más recurrente que yo he tenido es esta parte como de volar. ¿Sabes? O sea, como que el sentir que vuelo, incluso lo he tenido como en varias etapas como en mi vida. Ajá, sí. Como que es el sentir así que despego y que estoy así como flotando, creo que ha sido como el más recurrente que yo he tenido en mi vida. Y a ver, yo ahí te preguntaría, ¿es un sueño que cómo se siente? Cuando despiertas, ¿cómo se siente? Como liberador. Ajá, ok. Como, sí, como libertad, como... pues sí, como que no tienes ataduras de alguna manera. Ajá, ajá, liberador sin ataduras. Sí. Ok. Aquí en sesión. Aquí en sesión. No, es que lo que pasa es que uno empieza así y hay cosas que pues, a uno le causan mucha curiosidad, ¿no? Sí. Porque por ahí podemos ir llegando. Más cuando dices que es un sueño que ha aparecido en diferentes momentos de tu vida, Sí. que a lo mejor esa parte estaría difícil, pero digo, no nos tienes que contar, pero ¿tú identificas en qué momentos de tu vida han aparecido esos sueños? ¿O ¿En qué momentos de mi vida? Ajá. O sea, como que alguna situación esté pasando por ese instante cuando yo los esté Ajá, soñando. o alguna etapa de vida, más en una que en otra. Siempre, bueno, siempre he sido un chavo muy inquieto. Ahorita tengo este proyecto, pero toda mi vida he tenido muchas cosas que hacer. Entonces, creo que cuando he tenido mis flujos más creativos es cuando a veces tengo como esos sueños. Cuando a veces me clavo en el flujo creativo de, me voy a poner a hacer, tengo que hacer esto y aquello y lo otro, y empiezo a bajar y empiezo como a expandirme, es cuando a veces lo sueño. Creo que incluso también de niño sucedía así, porque de niño también siempre fui como demasiado inquieto. Entonces, cuando a veces se me ocurría algún juego así, tenía como esos sueños, como de sentir como una libertad, como que podía hacer y deshacer y no sé, como que esa sensación de volar te da como libertad de que puedes, no sé, como que el mundo es tuyo, por así decirlo. ¿No? Sí, da seguridad Sí, claro. y se vincula mucho con esta parte de crear, de producir, de generar y todo eso, ¿no? Ahora, si empezamos a entender que tu sueño de volar se relaciona con esos momentos de creatividad y de crecer y de hacer, yo creo que por ahí podríamos considerar que cuando este sueño vuelva a aparecer en tu vida, Sí. significa que estás en un buen momento para crear y para hacer cosas nuevas, ¿no? A veces necesitamos ese empujoncito, ¿no? A veces tenemos estas ganas de como que quiero hacer algo, pero no me animo. Claro. Yo creo que ese sueño que es recurrente en ti Es como un impulsor, ¿no? es ese empujoncito, ¿no? Y a lo mejor haciéndolo más consciente ahorita que lo estamos platicando, le pudieras decir, bueno, pues a lo mejor cuando sueñe esto tendré que prestar atención a en dónde puedo volar en este camino. Hay que prestarle atención entonces a nuestros sueños. Nos están indicando algo que tenemos que prestar atención. A lo mejor son como esos impulsos que necesitamos o traumas que tenemos que sanar, ¿no? Exactamente. Y que en este caso incluso pensando como en un significado como muy general del sueño de volar, es que es muy placentero y a mí la imagen que se me viene es cuando tenemos uno de estos primeros juegos con los bebés, ¿no? Lanzar al bebé, ¿no? Sí.
el ser humano se dice que básicamente nace con 3 temores innatos, todos los demás son construidos a partir de estos, ¿no? Que es el miedo a la oscuridad, el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caer, ¿no? Entonces, cuando en el juego el bebé siente que se va a caer y no se cae, ¿no? Produce mucho placer, porque es enfrentarte a uno de los mayores miedos y superarlo, liberarlo, ¿no? Entonces, por eso a los bebés les da tanta risa y es tan gozoso este juego, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer una asociación inconsciente con que se siente muy placentero estar suspendido en el aire, sí, ¿no? Y entonces volar es estar suspendido en el aire también y es placentero. Es muy placentero. Sí, es así. O sea, de repente cuando sí he llegado a tener como estos sueños como demasiado vívidos, bueno, creo que siempre he sentido que soy un chavo que siente mucho los sueños. O sea, que literalmente casi que estoy en el otro plano y los vivo y son demasiado, a veces incluso también decías un poco esta parte del olfativo o auditivo también. Siento que tengo como demasiado desarrollado eso, porque luego a veces sí digo, ¡ay! Sueños demasiado densos o demasiado reales que, no sé, me hacen como dudar mucho, ¿sabes? O sea, si hay momentos donde sí replanteo mucho de si fue un sueño o fue parte de la realidad, ¿sabes? Sí. O sea, como que sí me llegan a destantear un poco, pero sí, o sea, es placentero el sentir que puedes estar así en el aire y volando y sintiendo la altura y la libertad y el aire en la cara. Sí, y digo, y si esto, además de todo, le podemos sacar un provecho para la vida, Claro. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Entonces, si cosas como esas nos vamos encontrando en el trabajo con los sueños, más cosas que me han pasado es de repente identificar en el sueño, no sé, como ciertos patrones, ¿no? Sueños que es de muertes, ¿no? De una persona, de otra persona, y entonces es como, ok, aquí el llamado es más hacia el autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar esos mensajes que vayan a ser útil para la persona. Me encanta, me encanta. Julio, para la gente que tiene como curiosidad en acercarse un poco, a lo que a lo mejor le quedan dudas y que se quiere poner en contacto contigo, platícanos de tus redes sociales, donde pueden encontrarte. También participas en el Colegio de Psicólogos, si no me equivoco. Así es. Igual, platícanos para que la gente ahí lo pueda conocer. ¿Cómo Claro ves? que sí. Bueno, pues sí, participo dentro del Colegio de Psicólogos de Michoacán. Me parece que como profesionales de la salud mental es importante que nos mantengamos actualizados, que conozcamos los reglamentos, los códigos de ética y demás. Entonces, bueno, en el Colegio de Psicólogos hacemos mucho de eso. Y bueno, también soy como director del Instituto de Psicología Aplicada CIA, ¿no? Sí. Justamente el próximo año estamos ya cumpliendo 10 años de trabajar juntos en este proyecto. Y bueno, la línea del Instituto de Psicología Aplicada ha sido siempre el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, de repente hemos tenido ahí algunos cursos, algunos talleres. Algunos de ellos que ya hemos replicado varias veces es el de interpretación de sueños, ¿no? Sí. Y entonces tenemos un curso de interpretación de sueños para psicólogos, ¿no? Como para darles más herramientas para que ellos los trabajen con sus pacientes. Pero estamos también próximos a abrir un curso para no psicólogos, ¿no? Para todos aquellos que tenemos algo de curiosidad y que seguramente mucha banda le causa curiosidad todo esto. Sí. Se da un fenómeno muy grato, a mí me parece. Casi siempre cuando anunciamos el curso de sueños para los psicólogos, hay mucha gente que nos escribe en el chat sus sueños, ¿no? O que nos hacen preguntas, ¿no? Acerca de por qué sueño esto o por qué no sueño esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí también la idea es poder seguir hablando de esos temas. Y bueno, las redes tenemos, bueno, en Instagram me encuentran como Dr. Julio Carranza. También está la página del Instituto CIA, que es CIA México, ¿no? Nos encuentran en Instagram y en Facebook por ahí. Y bueno, por ahí pues podemos estar charlando. Tenemos ahí nuestras personas que nos ayudan a responder lo antes posible. Entonces, bueno, espero que también por ahí nos puedan seguir. Igual, de todos modos, aquí abajo en la caja de descripciones vamos a dejar aquí la información de Julio, por si se les quedaron más dudas acerca de esta parte de los sueños. Es un tema bien interesante que creo que igual más adelante podemos desmenuzarlo un poco más, porque creo que da para mucho todo esto. Pero Julio, igual, comparte a la gente si alguien quiere acercarse, tiene muchos sueños, no saben cómo se pueden acercar. Ok, bueno, primero una recomendación en general sería: no le tengamos miedo a los sueños, ¿no? Recibámoslo como
fruto de como cuando hacemos un dibujo, ¿no? Sí. Que también es proyectivo, ¿no? El sueño es un regalo de nuestro inconsciente para que le prestemos atención y que le podamos hacer uso, ¿no? Segundo, todas aquellas personas que van a terapia, que van al psicólogo, platíquenle al psicólogo sus sueños, ¿no? A veces pensamos que eso no se habla en la consulta y es de lo que más información nos puede dar, ¿no? Tercero, yo diría, vamos trabajando si nos va causando ese interés en tu diario de sueños, escribe los sueños, ¿no? Y trata de encontrar algunas asociaciones ahí al respecto. Y bueno, ya si tienen alguna duda en particular, pues yo quedo a sus órdenes también a través de las redes. Pues muchas gracias, Julio. ¿Algo más que te gustaría compartir a la gente que nos está viendo, nos está escuchando? No, pues nada más que estoy muy contento de poder compartir aquí contigo este espacio, ¿no? He podido ver algunos de los episodios anteriores y me parece que tener un espacio con visiones tan amplias nos viene bastante bien. Y bueno, nada más la última cosita tal vez sería agregar que esto de lo que yo les platico es la visión del psicoanálisis respecto a los sueños. No significa que no haya otras visiones, claro, ¿no? Y que no sean válidas. Me parece que cada disciplina, cada área de estudio tiene sus aspectos a desarrollar, entonces creo que todas son muy válidas. Y bueno, esto es un poco de lo que el psicoanálisis nos da. Pues muchas gracias, Julio. Ojalá que más adelante te puedas dar una vuelta para que sigamos aquí platicando de todo ese tema que es bastante interesante y de muchos más temas que seguramente por ahí tienes y que podemos por aquí abordar. Y pues listo, me despido. Nos vemos en un siguiente episodio. Te deseo un feliz presente y feliz vida para todos. Adiós. Muchas gracias, Julio. Gracias por la charla. Gracias. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.